No sé, tranquilo. Listo, ya, ahí está grabando. Entonces, gracias. Sí, nuestro individuo busca maximizar su placer, su satisfacción, el que le venga el consumo, sujeto a que solo puede consumir cantidades no negativas de los bienes, es decir, si resulta que solo tiene a su disposición males, lo más que puede hacer es consumir cantidades nulas. Y sujeto a que su ingreso tiene que ser mayor o igual que su gasto. No puede consumir por encima de sus posibilidades. Sí. Entonces, ahora sí, planteamos nuestro lagrangiano, entre comillas, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Entre comillas es porque estrictamente acá ponderado por lambda. El entre comillas porque es lagrangiano respetando la notación del Zurita, pero ya yo les había comentado a ustedes que acá deberían irse sumando los varios ponderadores de Lagrange con las condiciones de no negatividad. Pero bueno, entonces, ya ustedes saben que de las condiciones de primer orden se tiene que satisfacer lo siguiente. Okay, okay. Profe, ¿cuáles son los subíndices ahí? Es que no los distingo. Los subíndices. Este sería el bien 1, este sería el bien 2, y acá es como diciendo los 3 Ok, puntos para el decir, enésimo, digamos. Ya, ajá, ya. este es el año. Gracias. Ok, con gusto. Sí, sí. Y, ok, y aparte de eso se tiene que cumplir que o bien se consuma cero del bien, o bien esto se satisfaga con igualdad, o los dos, pero de que alguno de las dos condiciones como mínimo se tiene que satisfacer, eso siempre. Ok, ok, listo. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo hacen eh, ustedes? Ah, bueno, y falta el hecho de que el ingreso sea mayor o igual que el valor nominal del gasto. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden decir ustedes con seguridad? Sí, yo esta la voy a hacer igual a como la hacía en micro 1, nada más se gasta todo el ingreso y demás. Ustedes tienen que hacer algo como lo que les hice en el video aquel de repaso. Eh, que entonces ustedes dicen, ¿qué pasaría si lambda fuera igual a cero? Si esta condición se cumple gracias a que lambda es igual a cero. Si lambda es igual a cero, entonces quiere decir que ustedes lo que tienen es estas condiciones de acá. ¿Okay?
Es decir, que todas las utilidades marginales tendrían que ser inferiores o iguales a cero. Es decir, que ustedes o solo tienen bienes neutros o solo tienen males. Entonces, si resulta que lo que tienen es bienes, es decir, que la utilidad marginal de su consumo es positiva, ustedes llegan a una contradicción acá. Entonces, si ustedes tienen bienes, lambda tiene que ser distinto de cero, porque si fuera cero, ustedes llegan a una contradicción. Entonces, si ustedes lo que tienen es utilidades marginales positivas para al menos un bien, entonces van a gastar todo el ingreso. ¿Sí? Marco, perdón, Sí. que si puedes dejar entrar a alguien que está ahí. Alejandro, sí. Gracias. Entonces, A usted. Marco, disculpe para ver si entendí. Si el lambda es igual a cero, todas las utilidades marginales van a ser decrecientes. No, negativas. Tendrían que ser negativas para que usted, negativas o nulas para que usted no llegue a una contradicción. Ok. ¿Okay? Sí, entonces, bueno, si esto solo se cumple cuando ustedes tienen males o neutros, quiere decir que siempre que ustedes tengan bienes, lambda tiene que ser mayor a cero. ¿Okay? Y si lambda es mayor a cero, esto quiere decir que ustedes solo encuentran que esta condición se satisface si el ingreso es igual al gasto. ¿Sí? Entonces, cuando solo hay bienes, se cumple la igualdad de ingreso-gasto o condición de no saciedad. ¿Sí? Bueno, voy a poner de nuevo esto acá. Eso, digamos, viene como de un desarrollo un poco más profundo y es de una propiedad que se llama monotonía de las preferencias. La monotonía de las preferencias dice que si ustedes tienen una canasta que tiene lo mismo de todos los bienes que otra, pero tiene al menos un poco más de uno solo de los bienes, o de varios, ustedes prefieren estrictamente esa canasta. Es decir, ustedes siempre quieren consumir más. Ok. Bueno, entonces ahora analicen la posibilidad de que ustedes estén consumiendo cero de un bien. Ok. Si ustedes estuvieran consumiendo cero de un bien cualquiera, digamos, si fuera el 2, están consumiendo cero de ese bien, quiere decir que esta utilidad marginal y todas en general van a estar evaluadas en x sub 2 igual a 0. ¿Okay? Y en eso no habría nada malo si todavía se satisface esta igualdad. ¿Okay? Pero si resulta que el límite cuando xj tiende a 0 de la utilidad marginal con respecto a dicho bien j tiende a infinito, entonces ustedes llegarían a una contradicción, porque les daría que infinito positivo es más pequeño que cero, y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces sí, ya con estas dos condiciones, ustedes siempre pueden plantear plantear todo como lo tenían en micro 1. ¿Por qué? Porque si usted llega a una contradicción con el hecho de que el consumo de un bien sea cero, digamos que con todo se satisface esto, entonces en todo caso siempre se va a igualar y se van a igualar estas condiciones y ya este es el problema de toda la vida, ya nada más es sacar tasa marginal de sustitución subjetiva igual tasa marginal de sustitución de mercado. Y bueno, ¿cuál es la intuición de este resultado? Para que no se les olvide y para que, bueno, puedan explicarlo si es que se los piden en el examen. El hecho de que ustedes al estar consumiendo cero
de un bien valoren la unidad marginal infinitamente, a lo que se refiere es que ustedes realmente quisieran una unidad extra al tener semejante escasez de ese bien. Ustedes lograrían maximizar su placer consumiendo unidades adicionales. Okay, eso es como, bueno, creo que la gran mayoría acá les llevo como un año, 2 al menos. Pero seguro se acuerdan de Pecesuelos, que había una escena que bueno, que un pescado Milo, creo que era, él solo le daba un trago a la bebida porque decía que el primer trago siempre era el mejor. Entonces, bueno, más o menos eso es esta condición de la utilidad marginal, que la unidad adicional, cuando usted no consume nada, usted la valora muchísimo, la valora infinitamente. Entonces sí, esto va a pasar con la Cobb-Douglas, va a pasar con la CES, va a pasar con varias funciones, pero no con todas. Entonces, con la cuasilineal no ocurre en todos los bienes. Entonces, bueno, estas son las dos condiciones que ustedes siempre tienen que tener en mente. Si el límite de la utilidad marginal del bien J cuando X y J tiende a cero es infinito, y si la utilidad marginal es positiva para al menos un bien, ustedes van a gastar todo su ingreso y no van a consumir cantidades nulas de ese bien. Okay. Bueno, esos eran los preliminares y ya ahora sí podemos pasar a resolver ejercicios. Eh, sí, ¿alguien tiene duda con esos detalles? Cuando dice si la utilidad marginal es positiva para menos un bien, estamos hablando del mismo bien X, J, como Sí, cualquier otro bien. J es un bien cualquiera, puede ser el bien Sí, 1. sí, pero tiene que ser para el mismo. Sí, porque si no, no sería bien. Sí, sí. Ajá. ¿O no? Sí, sí, tiene que ser la derivada de la función de utilidad con respecto a un bien. Ok, gracias. Con, okay. Bueno, entonces, ahora sí, arrancamos. Esos eran los detalles que hacía falta que viera. Okay. Ahora sí. Entonces, bueno, resulta que de nuevo queremos maximizar con respecto al consumo de N mercancías una función de utilidad que es del tipo Cobb-Douglas. Ok, y por simplicidad la vamos a normalizar. Va a estar sujeta a que el ingreso tiene que ser mayor o igual que el gasto. Okay. Listo. Esto es pura anotación, creo que no se ve tan bien, pero no se preocupe. Sí, y es mejor un punto y coma. Y acá con la suma de los alfa subis que es igual a 1. Okay, entonces estaría normalizado. Ok, entonces bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la utilidad marginal primero para así analizar y ver si podemos disponer de los trucos que ya usamos. Okay, bueno, entonces acuérdense que a esta función de utilidad ustedes le podían sacar un término a la productora y que siga siendo cierto. Okay, entonces sacan el décimo término
X sub t a la alfa t por la productoria desde I distinto de t de X sub I a la alfa sub I. Ok, entonces sacamos la utilidad marginal del tésimo bien. Ok, entonces, si ustedes derivan con respecto a X sub t, vean que este lado de acá, toda la productoria, es una constante para ustedes. Lo único que es una variable es este término que tienen acá. Y ese lo derivan a como han derivado toda la vida. Pasan a multiplicar alfa sub t, lo multiplican por X sub t a la alfa sub t menos 1. ¿Okay? Y bueno, para simplificarnos un poco la vida, entonces reacomodamos los términos, alfa sub t entre X sub t por nuestra productoria original, desde igual 1 hasta n de X sub I a la alfa sub I. Ok, bueno, entonces, límite de la utilidad marginal de X sub t cuando X sub t tiende a 0. ¿Cuánto va a ser? Sí, va a ser infinito. También lo pueden ver acá, el hecho de que esto sea, de que el exponente sea menor que 0. Okay. Sí, entonces la utilidad va a ser, la utilidad marginal cuando X sub t tiende a 0 va a ser infinita. Entonces, y como este es un bien genérico, es decir, como todos los bienes en la Cobb-Douglas se comportan, por decirlo así, de la misma forma, entonces esto va a ser cierto para todos los bienes que toman en consideración el individuo. Entonces no hay solución de esquina. Ok, creo que ya, digamos, Marco, para ver si entiendo, uno primero deriva y a partir de la derivada con respecto al bien, le saca el límite para ver si tiende o no a infinito. Y si tiende a infinito, sí se puede utilizar la condición de que gasta todo el ingreso, ¿sí? Así es. O sea, la límite es para ver si hay solución interna o no. La de revisar si lambda es mayor o igual a 0 es para revisar el ingreso, pero sí, usted siempre deriva y después saca el límite. Ok, gracias. Ok, vamos. Acá me escribieron. Okay, muchas gracias ahí por recordarme más bien, de grabar. Y bueno, entonces, si sabemos que esto se cumple, okay, entonces nada más nos queda ver si la utilidad marginal es estrictamente positiva. Sí, estrictamente positiva, para ver si en efecto vamos a gastar todo el ingreso. ¿Cuál es el único modo de que esto se haga 0? Hay dos modos. Uno es que alguno de los bienes que están acá metidos en la productoria, el consumo sea igual a 0, pero ya sabemos que eso es imposible porque llegaríamos a una contradicción. La otra opción es que el consumo de un bien sea infinito, ¿okay? Pero eso es imposible porque supusimos que nos estamos enfrentando a una restricción presupuestaria, que las cantidades que podemos consumir de un bien son finitas. Ok, entonces esto es mayor a 0, estrictamente. Okay. Sí, entonces, vean, ya descartaron la posibilidad de solución de esquina y descartaron la posibilidad de que no se consuma todo el ingreso. Okay. Por lo tanto, pueden utilizar ¿cómo se llama? La condición de tasa marginal de sustitución subjetiva igual relación de... Profe, ¿puede repetir por qué es mayor a 0? Por favor, de nuevo. Sí, claro. Vea que hay solo dos posibilidades
de que esta expresión que tenemos acá sea igual a cero. Inferior a cero no es posible que sea, porque todos los parámetros son estrictamente no negativos. Entonces, solo hay dos posibilidades de que usted acá tenga algo que sea igual a cero. Una es que de alguno de los bienes de la productoria usted esté consumiendo cero. Es decir, que como todos se están multiplicando con que uno o varios, no importa, sean cero, esta expresión se vuelve cero. Pero vea que usted ya demostró que no hay solución de esquina. ¿Ok? Y entonces, como no hay solución de esquina en ningún bien, ya esta productoria no se puede anular. La otra posibilidad para que esto se anule es que la cantidad que usted consuma X sub T tienda al infinito, ¿ok? Porque esto se le anularía, se le volvería cero. Pero eso contradice el hecho de que nos estamos enfrentando a un ingreso finito, es decir, a que tenemos una restricción presupuestaria. Gracias. Con gusto. Okay. Sí, entonces, bueno, vean que si en el examen les ponen una Cobb-Douglas, siempre pueden tirar ya condición tasa marginal de sustitución subjetiva igual relación de precios, porque la Cobb-Douglas satisface esto. ¿Sí? Pero la Cobb-Douglas solo es un tipo de función de utilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces, bueno, podemos ya usar la condición de que la tasa marginal de sustitución subjetiva es igual a la tasa marginal de sustitución del mercado por relación de precios. Y esto se tiene que satisfacer para todos los bienes que usted esté considerando. Entonces, si usted agarra dos bienes cualesquiera, J y K, esto se tiene que cumplir siempre. ¿Okay? Esto va a ser cierto, sí, solo sí, alfa sub j sobre x sub j multiplicado por la función de utilidad original sobre alfa sub k por x sub k, perdón, sobre x sub k multiplicado por la función de utilidad original es igual a la relación de precios, es decir, igual a P sub J por P sub K. Ok. Sí, entonces, a ver, sí está grabando. Sí, entonces, vean, ustedes pueden cancelar esto, que son términos que se comparten. ¿Sí? Y ahora reordenan un poco la expresión. ¿Sí? Y ya, así les queda lo que siempre va a ser ¿cómo se llama? La tasa marginal de sustitución de una Cobb-Douglas. ¿Okay? Y bueno, vean que esta cuestión, esta igualdad, esta condición de optimalidad es muy conveniente porque, como les había mencionado en el video, lo que se refiere es que ustedes están valorando tanto el bien a como lo valora el mercado. SK, ¿de dónde sale? Digamos, yo les he dicho a ustedes varias veces que, o sea, T, J, K, y no importa el término que usted le ponga, en realidad acá no hay ningún bien que específicamente se llame J, se llame K. Hay bien 1, bien 2, bien 3, bien 4, así hasta llegar al enésimo bien. Al emplear J y K, lo que estamos haciendo es nada más decir que esto se tiene que cumplir para cualquier variable que usted agarre. O sea, como todas se comportan de la misma forma en la función de utilidad, cualquier J, cualquier K que usted agarre, se tiene que comportar de la misma forma, pero K y J podrían ser 1 y 2, 1 y 100, 5 y 4. De ahí es de donde sale. A lo que nos referimos es a dos bienes cualesquiera. ¿Sí? Bueno, entonces esto tiene que ser cierto. Sí, solo sí.
XK es igual a PJ, XJ, perdón, por alfa sub K, partido por P sub K entre alfa sub J. Ok. Y bueno, con gusto. Y acá hacemos uso nuevamente del hecho de que, de que JK y T todos sean cuestiones genéricas. Nosotros sabemos que el ingreso tiene que ser igual al gasto. ¿Sí? Pero a esto también lo podemos indexar por K. Y bueno, la razón es de nuevo, como les digo, a fin de cuentas, la suma de todos los Is es la suma de todos los Ks, porque IJK solamente es un subíndice, es para representar que se cumple para cualquier bien que usted agarre y que por lo tanto se cumple para todos. Entonces sí, da lo mismo que usted acá ponga acá o ponga ahí. ¿Okay? Entonces, bueno, el que esto se satisfaga implica que M es igual y usted hace lo que hacía en microeconomía, inyecta lo que encontró de la igualdad entre tasa marginal de sustitución y relación de precios, lo inyecta en, en la restricción presupuestaria. ¿Y qué le va a quedar? Le va a quedar P sub K por P sub J, XJ, alfa K, P sub K y alfa sub J. Ok. Y bueno, P sub K se cancela. P sub K se cancela. Y ahora usted, como esto es K y esto es J, como los subíndices son distintos, entonces usted puede sacar todo lo que no tenga este subíndice. Y le queda que M es igual a PJ por XJ entre alfa sub J por la sumatoria de todos los exponentes. ¿Okay? Pero, ¿cuánto da la sumatoria de todos los exponentes? La 1. ¿Okay? Y por lo tanto, usted nada más despeja X y le queda que la demanda marshalliana, es decir, aquella que depende de precios e ingresos, es igual a alfa sub J por M entre P sub J, o una proporción mediada por las preferencias del individuo del ingreso real en términos de ese bien J. Marco, disculpe. Sí. Ahí yo estoy formalizando el planteamiento de ver el X como un bien y el Y como un bien compuesto, como, digamos, como verlo la suma de todos los demás bienes. ¿O Sí, no necesariamente? o sea, digamos, yo me acuerdo que Varian siempre decía eso, que lo mejor es ponerlo todo en términos de n bienes, pero usted puede normalizar el bien que no le interesa nada más como consumo alternativo o bien compuesto, pero sí, en efecto, usted simplemente está generalizando para n bienes lo que usted conocía para n igual 2, pero Y usted lo puede haber tomado como el bien de consumo alternativo e interpretar el precio de Y como el nivel general de precios, más o menos. Gracias, Marco. Ok, con gusto. Sí, no sé si alguien tenga dudas con, con esta con Douglas que resolvimos. Ok, bueno, parece que no. Okay. Entonces,
Sí. Bueno, ¿por qué es que hay que corroborar esas dos condiciones de las que partimos? Porque no siempre se van a cumplir. ¿Ok? Entonces, digamos que ustedes tienen ahora un individuo con preferencias de sustitutos perfectos. Ok. Eh, sí, esta función tiene varias propiedades interesantes. También hay como críticos que bueno, ya hay muchos de ustedes a los que conozco, entonces sé que hay quienes tienen como cierto interés por la escuela austriaca. Rothbard criticó bastante este tipo de preferencias porque decía que si el individuo consideraba exactamente igual los dos bienes era porque no era capaz de discernir entre ellos y por lo tanto tenían que ser el mismo bien. Pero sí, bueno, pues si les interesa lo pueden investigar un poco más a profundidad. Entonces sí, derivemos la utilidad marginal del décimo bien. ¿Okay? Vean que ya, tal vez ya muchos lo entendieron, entonces disculpen si les estoy quitando tiempo. Pero quiero que estén seguros y ya después cuando yo sé que lo hacen en automático, ya simplemente lo tiran automático yo también. Pero sí, vean que eh, esto es esto. Perdón. Eh, esta sumatoria sí, es el conjunto de sus sumandos, la conjunción de sus sumandos, perdón. Eh, entonces sí, si ustedes verían con respecto a solo un bien de acá adentro, necesariamente si están derivando esto con respecto a x sub t, todo esto va para cero, todo esto va para cero, y solo derivan esto con respecto a x sub t. Y bueno, ¿qué les queda? Les queda alfa sub t. ¿Okay? Sí, entonces vean lo siguiente. Alfa sub t es mayor a cero, por definición, digamos, por como definimos los parámetros, aunque no lo incluimos aquí específicamente. Pero sí, alfa sub t es una cantidad positiva y por lo tanto vamos a consumir todo nuestro ingreso. Okay. Ahora, tírele el límite, tírele el límite cuando x sub t tiende a cero. ¿Cuál va a ser el límite? Va a seguir siendo alfa sub t. Alfa sub t, que es una cantidad finita, y por lo tanto no habría ninguna clase de contradicción en el hecho de que usted consuma cero de x sub t. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de primer orden? Sería que alfa sub 1 menos lambda por p sub 1 sea inferior o igual a 0, alfa sub 2 menos lambda por p sub 2 sea inferior o igual a 0, y así seguimos hasta alfa sub n menos lambda por p sub n inferior o igual a 0, ¿sí? Y aquel ingreso tiene que ser igual que el gasto. ¿Sí? Okay. Bueno, como ya vimos, ya que no hace falta que anotemos las condiciones que el Zurita suele denominar como... sí, disculpe, perdón, si voy muy rápido, nada más me dicen, les pido disculpas. Sí, entonces, bueno, ya aquí no hace falta que pongamos estas otras condiciones de holgura complementaria. ¿Por qué? Porque esas básicamente son para ver si usted llega a alguna clase de contradicción con
a usted no, gracias, más bien. Sí, si usted llega a alguna clase de contradicción con algún planteamiento, pero como las condiciones de holgura complementaria se pueden satisfacer, ya sea porque usted no esté consumiendo de un bien eh, o porque usted se esté cumpliendo esta condición con igualdad, podría excluirlo, digamos. Yo, para este caso, sí, creo que las voy a poner mejor, pero ya cuando ustedes están resolviendo ejercicios, creo que está salido en varios, no, estoy seguro de que ha salido como en 2 o 3 exámenes. Marco, en este caso no hay soluciones de esquina, ¿o sí hay soluciones de esquina? Sí, hay soluciones de esquina, porque vea que si usted a la utilidad marginal de cualquier bien le tira al límite cuando el consumo de dicho bien tienda a cero, no se le vuelve infinito. Entonces usted no llega a una contradicción directamente. Ok. Okay. Sí, es nada más como esa condición que tenemos ahí, como el límite el límite cuando X sub t tiende a cero, no es igual a infinito, entonces no hay problema, digamos, en el razonamiento en que, en que no se consuman cantidades positivas de un bien. Sí. 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 Bueno, y ya sabemos por lo que habíamos desarrollado hasta ahora que lambda es una cantidad positiva. ¿Okay? Entonces, el modo en que se satisface esta condición es que el ingreso sea igual al gasto. Ok. Bueno, reacomodemos estas, estas condiciones de un modo más conveniente. Okay. Entonces, acá por P sub 1 sobre P sub 1 más bien, acá sobre P sub 2, acá sobre P sub n. Okay. Bueno, no sé si ustedes se acuerden de lo que habíamos comentado en la primera sesión del laboratorio, y creo que ya lo comentaron con el profesor Robles, el hecho de que lambda es la utilidad marginal del ingreso. ¿Okay? Y ustedes acá, ¿qué es lo que tienen? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, son la utilidad marginal que al individuo le genera el consumo del bien respectivo. Entonces, ustedes al dividir por los precios, ¿qué están consiguiendo? Están consiguiendo la utilidad marginal por unidad monetaria de gasto. ¿Okay? Entonces, cuando esta condición se satisface con igualdad, quiere decir que ustedes valoran tanto la unidad de ingreso que tienen en mano como la unidad de ingreso que dieron con el fin de adquirir el bien. Es decir, ustedes no tienen incentivos para alterar su plan de gasto. Ya están indiferentes entre una unidad adicional y otra no por cómo valoran el ingreso y cómo valoran la utilidad marginal que el bien les genera por unidad monetaria gastada. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si esto se cumple con desigualdad? Si esto se cumple con desigualdad, quiere decir que usted no tiene incentivos para comprar ese bien. ¿Por qué? Porque usted valora más la unidad monetaria que tiene en su bolsillo. En este momento usted valora más tenerla en el bolsillo que gastarla y consumir de un bien. Es decir, valora más la utilidad, tiene mayor peso la utilidad marginal del ingreso
que la utilidad marginal que el bien le genera a usted por unidad monetaria gastada. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora que sabemos esto, sabemos que si tomamos un bien cualquiera, alfa sub k sobre p sub k, tal que esto sea inferior a lambda, ¿okay? Si esto nos ocurre, entonces nosotros sabemos que si esto está pasando, es ¿por qué? ¿Para qué? Para que se satisfagan las condiciones. Si esto se cumple con desigualdad, es porque usted está consumiendo cero del bien K. ¿Okay? Y bueno, ¿qué pasa si usted está consumiendo de otro bien cantidades positivas? Eso le implica a usted que alfa sub j sobre p sub j es igual a lambda. Es decir, lo que siempre les pasa a ustedes con la Cobb-Douglas, les pasa ahora que se compensa la unidad monetaria en su bolsillo con la unidad monetaria que ustedes gastan, la valoración que tienen por ellas. Ok, entonces sí, se tiene esto. Ok, entonces, ¿qué? Marco, una pregunta. ¿A ese lambda no le dicen también precio sombra? ¿O eso es algo distinto? No, también le dicen precio sombra a lambda. Es nada más de que el ingreso como tal no tiene un precio. Entonces, como se supone que la gente racional equipara costo de oportunidad marginal con valoración subjetiva marginal, entonces a la utilidad marginal del ingreso también se le dice precio sombra, porque es, por decirlo así, un precio que nominalmente no existe, pero sí el conservar unidades monetarias o desprenderse de ellas tiene un costo de oportunidad. Ah, ok. Gracias. Un gusto. Sí, entonces, si ustedes ya saben qué es lambda, entonces, ¿de acá qué se deduce? Que de acá qué es lo que se deduce? Que la utilidad marginal que les genera a ustedes el bien por cada unidad monetaria que gastan es mayor que la de los demás bienes. ¿Okay? Y esto ustedes lo pueden reorganizar para que sea P sub K entre P sub J. ¿Okay? ¿Qué les quiere decir esto a ustedes? Esta es la tasa marginal de sustitución del bien K con respecto al bien J. Y esta es la relación de precios, K con respecto a J. ¿Okay? Entonces, les está diciendo que la valoración relativa que tienen, ustedes por el bien K es inferior a la valoración que tiene el mercado. Y por lo tanto, no van a adquirir unidades de ese bien. ¿Okay? Entonces, Marco, perdón, ¿puedes volver a repetir eso, por favor? Sí. Nada más lo de acá. Sí, lo de la valoración relativa por el bien K. Ok, sí. Como usted esto lo puede reorganizar para que sea tasa marginal de sustitución subjetiva inferior a tasa marginal de sustitución de mercado, a lo que se refiere esto es que usted valora menos el bien con respecto a otros bienes de lo que lo valora el mercado. La valoración del mercado, la valoración relativa del mercado son los precios relativos.
Entonces, de ahí, si para usted es menos valioso de lo que es para los oferentes, digamos, y también para el resto de demandantes, usted no tiene incentivos de consumir de ese bien, porque usted no lo valora lo suficiente como para adquirir. Okay. Gracias. Con gusto. Okay. Entonces, bueno, este caso que tenemos acá se puede resumir en lo siguiente. ¿Okay? El consumo de XJ es igual a, con XJ siendo cualquier bien, es igual a que usted va a gastar todo su ingreso en XJ, pero eso va a ser cierto si solo si la tasa marginal de sustitución subjetiva de J con respecto acá para usted es mayor que la relación de precios, que es sencillamente el darle vuelta a estas desigualdades que tenemos acá. ¿Okay? Y va a ser 0 si existe X sub K tal que esta desigualdad se nos revierte. ¿Okay? Sí, entonces, ¿qué es lo que, en qué se puede resumir esta condición que usted tiene acá? Que como todos los bienes los valora prácticamente igual, nada más que ponderados por estos factores alfa, como está todos los bienes los valora exactamente igual, de ahí usted sencillamente dice, si soy igual de feliz con todos, nada más voy a comprar el relativamente más barato y me quedo tan contento como si consumiera de todos. Entonces, sí, estas son las dos posibilidades. Y ahora, bueno, ¿qué pasaría? Yo casi que para los únicos casos en que voy a volver a n igual 2 es para ilustrar así algún ejemplo y en este me parece importante. Digamos, estas funciones de utilidad ustedes se acordarán bien de cómo se veían así como rectos. ¿Okay? Bueno, y dependiendo de cómo sea, sí, y dependiendo de cómo sea la relación de precios, así va a ser los precios relativos y en consecuencia la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, vean, este sería el caso en que X es el bien relativamente más barato, entonces ustedes consumen todo su ingreso en X. ¿Sí? Luego, este sería el caso en que Y es el bien relativamente más barato. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasaría si es al revés? Uy, perdón. ¿Qué pasaría si hace esa especie de tangencia? ¿Okay? ¿Qué pasaría si tenemos esa especie de tangencia? De que cualquier punto acá sería igualmente válido. Entonces, el caso en que la tasa marginal de sustitución subjetiva es igual, ok, esto tiene que ser cierto para todo cada distinto de J. Perdón, se me olvidó ese detalle. Ok, acá nada más ustedes requieren que haya algún bien que lo satisfaga. Ok, porque con un solo bien que lo satisfaga, ya ustedes cambian de opinión. Pero acá sí tiene que ser el más barato de todos. Vean que son dos caras de la misma moneda. Ok, y bueno, esos son este caso de acá y este caso de acá. Pero el caso en que hace como esa tipo especie de tangencia, en que se igualan las tasas marginales de sustitución de mercado y subjetivas, es un caso que queda indeterminado. Porque vean que cualquier punto en la restricción presupuestaria
sería igualmente válido. Ok, bueno, me preguntan que si vamos a tener receso. Sí, en efecto, nada más iba a terminar este ejemplo y ya hacíamos receso. Entonces, sí, Esos son cuasi lineales, ¿verdad? no, cuasi lineales es cuando usted tiene un bien lineal y un bien que es una función cóncava. Acá, digamos, acá toda la función es lineal, por decirlo así. Ah, ok, ya. Gracias. Con gusto. Sí, si nadie tiene dos, entonces podemos hacer un receso de 5 minutos. Si no, nada Nada más. más, Marco, Sí, una pregunta. ¿En qué parte establecíamos que se gastaba todo el ingreso? cuando la utilidad marginal de al menos un bien es positiva. Cuando es positiva siempre se da todo el ingreso. Ajá, Ah, ok, ok. Gracias. con gusto. Bueno, si nadie tiene más dudas, entonces hacemos un receso y volvemos como a las 2:05. Feliz.
Ah, cierto, con respecto a lo de Coahuila. Bueno, la verdad es que seguimos como igual. Eh, de ya como que habíamos conversado con don Mario, que él administra Ecuador, entonces que ya les había comentado eso. Eh, pero de momento creo que todo sigue a como estaba yo una semana. Entonces, lo que voy a hacer al menos de momento, o sea, de mi parte, para poder facilitarles un poco la situación, voy a poner eh, públicos los videos del laboratorio para que ustedes no tengan que estar en esa incomodidad eh, de ir buscando los links o incluso esperarse siempre a que yo les notifique que ya lo subí. Yo sé que no es mucho, pero de momento, aparte de presión, porque habiliten Ecuador, eso casi que es como lo único en lo que les podría ayudar. Pero bueno, sí, entonces, para que sepan que van a estar públicos los videos para que puedan accesarlos de forma más celere. ¿Sí? Bueno, ya volvimos. Mientras borro esto, en la sesión pasada, al puro final, el compañero Efraín eh, hizo una observación bastante interesante, que bueno, que porque si él ya llevó principios de mate, fue uno de los temas que yo no lo he llevado, tal vez seamos compañeros, si ustedes lo quieren llevar, tal vez ahí nos topemos. Pero pero sí, yo no lo he llevado, pero sí, él tiene razón. Uno de los temas que sean principios de mate se llaman relaciones binarias. Eh, y bueno, entre todas las relaciones que hay, existen relaciones de órdenes completos. Las relaciones de órdenes completos se definen como, o sea, el ser completo se los da esa propiedad que se llama precisamente en las preferencias, que se llama completitud, es decir, que dados dos elementos cualquiera del conjunto, ustedes puedan categorizarlos. Eh, y bueno, la parte de orden se le da la propiedad de transitividad, que es como lo que le da lógica al orden. Y bueno, eh, en general el orden completo satisface completitud, cuya consecuencia es la reflexividad, completitud, reflexividad, transitividad y antisimetría. Entonces, él me preguntó por qué es que no metemos antisimetría. Y bueno, es por una razón interesante eh, que, que, que creo que a ustedes les podría llegar a interesar si llevan ese curso, si quieren leer más sobre referencias. Es que la antisimetría les dice a ustedes que si A se relaciona de un modo con respecto a B, el único modo de que B se relacione de la misma manera con respecto a A es que A y B sean iguales. ¿Okay? Eh, entonces, para relaciones de preferencia sería ¿okay? Esto, esto sería posible si, solo si fueran antisimétricas las preferencias. Eh, pero, pero, ¿qué pasa ahí? Que para ustedes y para cualquier ser humano no es necesario que ambas canastas sean iguales. Eh, si esto ocurre, sencillamente lo que pasa es que hay una Creo que relación le implica indiferente. solo en una dirección. Hay una, perdón. El implica solo va en una dirección. De izquierda a derecha, va. El implica. No es un sí, solo sí. Ah, sí, perdón. No, digamos, en ¿cómo se llama? A, a lo que me refería, sí, usted tiene razón.
Pero sí que la antisimetría tiene razón en Frey, es solo una, o no sé si fue quien me lo dijo, supuse que sí, porque fue con el de quien hablé. Pero sí, nada más es de implicación, que si esto se cumple es porque son iguales. Si pasa esto, entonces pasa esto. Pero acá lo que pasa es que puede que la relación sea de indiferencia. Y puede ser que sea indiferencia simplemente porque se valora igual las mismas canastas, no necesariamente porque sean iguales las canastas. Sí, en cambio, si las preferencias cumplieran eso que yo les comenté ahora, de que fueran estrictamente monótonas, sí se tendría que satisfacer eso, que sean iguales, porque el único modo de que usted sea indiferente entre una canasta y otra es que tengan que las dos tengan exactamente la misma cantidad de un bien. ¿Okay? Sí, eso excluyendo las posibilidades de que tengan más de uno, menos de otro. Pero sí, en general no hace falta la antisimetría y es porque las relaciones de preferencias no son un orden completo, son un preorden completo, que el preorden completo excluye la antisimetría. Sí, bueno, no sé, tal vez solo a Efraín y a algunas otras personas les interesaba, pero bueno, si a alguien le interesó con eso, me quedo contento. Eh, sí, entonces, bueno, ahora resolvamos las CES. Sí, 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 ok. Sí, sujeta a... Sí, sí, listo. Entonces, bueno, analizamos la utilidad marginal primero. Mensaje. Bueno, me alegra mucho, Frey. Y sí, entonces nada más analizamos primero la utilidad marginal. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Este exponente lo pasamos a multiplicar. ¿Sí? Queda multiplicando menos 1 entre ρ. ¿Sí? Por a la menos 1 entre ρ menos 1. Ok. Sí. Y luego lo que hay que hacer es derivarlo de adentro. ¿Ok? Pero, ¿qué es derivarlo de adentro? Es nada más derivar uno de los términos, un término cualquiera, pero a fin de cuentas, un solo término de los de adentro. Entonces, si usted quiere derivar con respecto a x sub t alguno de los términos que están acá, entonces deja la constante quieta, multiplica por menos ρ, es decir, baja el exponente que llaman, y queda x sub t a la menos ρ menos 1. ¿Okay? Sí, y entonces, bueno, ahora qué pueden hacer ustedes? Pueden cancelar los menos ρ, ¿sí? Pueden cancelar los menos ρ y les da alfa sub t entre x sub t a la ρ más 1. ¿Sí? Sí,
entonces, ahora, qué es lo que hay que dejar claro? Si el límite cuando tiende a cero es infinito, y también si es positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, límite cuando tiende a cero. ¿Sí? Vean que acá si resulta que x sub i es, ¿cómo se llama? Es cero. A fin de cuentas lo que nos altera es, perdón, que x sub t sea cero. A fin de cuentas x sub t es solo uno de los términos que están acá dentro. ¿Sí? Entonces en lo que tiene mayor relevancia fijarse es en este término que tienen acá. ¿Okay? Y bueno, entonces si ustedes este término lo elevan, perdón, este término lo evalúan en cero, entonces les tiende a infinito la utilidad marginal. Y por lo tanto, no hay solución de esquina en este caso. ¿Okay? ¿Cómo dejaría de cómo se llama, de haber solución de esquina? Con que ρ sea menor o igual que menos 1. ¿Okay? Que acuérdense que menos 1 es el caso en que esto se transforma en la función de sustitutos perfectos. Entonces sí, mientras ρ sea mayor que menos 1, esto no va a tender a infinito. Entonces, bueno, vamos a asumir para desarrollar el caso interesante, digamos, que ρ, en efecto, no va a hacer que esta función se convierta en una de sustitutos perfectos o en una función de utilidad convexa que también tiene solución de esquina. En la sumatoria no hace falta poner i distinto de t. No, porque, digamos, vea que es la regla de la cadena. Usted pasa esto a multiplicar, y esto exactamente igual le queda elevado a este exponente menos 1, pero es esto mismo. Ya hasta después, cuando usted multiplica la derivada con respecto a x sub t, es que podría pasar eso que usted comenta, que haga falta que i sea distinto de t. Pero no, esta sumatoria sigue siendo la misma, porque lo único que hicimos fue jugar, por decirlo así, con los exponentes. Ya lo de adentro de ella lo examinamos hasta después. ¿Sí? Entonces, con gusto. Marco, si yo la leo toda al principio a un menos ρ, no tengo que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Ajá, en efecto. Y no me varía, digamos, es que yo lo hice, pero al final sí varía la derivada final porque queda ponderada por un ρ. Eso al final no tiene ninguna injerencia en el desarrollo del ejercicio. Digamos, sí, no, en general no importa que usted se le altere ¿cómo se llama? La utilidad marginal, porque la utilidad marginal es una noción cardinal, no resiste transformaciones monótonas crecientes. Lo importante son dos cosas. La primera, que no le varíe el signo de la utilidad marginal, porque eso quiere decir que no le está variando el modo en que usted distingue entre bienes, males y neutros. Pero lo segundo es que no le puede variar la tasa marginal de sustitución subjetiva, porque si no le varía eso, quiere decir que no le está variando la valoración relativa de cada uno de esos bienes, y por tanto es la misma función de utilidad. Entonces, usted puede transformarla como quiera, siempre y cuando la tasa marginal de sustitución subjetiva le quede igual, y mientras no le cambie el signo a la derivada, pero siempre le va a cambiar, por decirlo así, la magnitud de la derivada.
Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Pero también como para analizar eso que usted comentó, eh, digamos, vea que es una transformación válida, pero todo depende siempre de cuál es el valor del RON. No es como una transformación generalizable, porque cabe la posibilidad de que RO sea infinito, como pasa con, bueno, menos infinito, como pasa con los complementos perfectos, y entonces estaría elevando al infinito, que eso, perdón, a la menos infinito para cancelar esto. Entonces, en efecto, usted sí estaría alterando, por decirlo así, la función, le estaría dando una valoración infinita, algo que puede tener valoración finita. Sí. Entonces sí, es un cambio, una transformación que usted puede hacer, nada más tiene que ser cauteloso en el modo en que lo emplee. Okay. Eh, entonces, bueno, ¿cómo esto va a ser cierto? En general, sí, ¿cómo esto va a ser cierto? En general, eh, de que sería contradictorio el consumir cantidades nulas, se van a consumir cantidades positivas de todos los bienes siempre y cuando el ROE se encuentre dentro de los márgenes requeridos. Entonces sí, esto va a ser positivo y usted va a consumir todo su ingreso. Entonces puede tirar la condición que siempre tiramos de tasa marginal de sustitución igual de noción de precio. ¿Sí? Entonces, entonces sí, acá para ser más claro lo cambiamos. ¿Okay? Y esto habría que aplicarlo para X sub K también. ¿Okay? Bueno, entonces, acá, ¿qué ocurre? Que se nos cancelan estas dos expresiones que tenemos acá, porque son completamente iguales. Y nos queda que nuestra tasa marginal de sustitución, acá sería la Rho más 1, perdón. Y nos quedaría que sí, sí, esa sería nuestra tasa marginal de sustitución subjetiva. ¿Qué tienen ustedes en caso de que esta venga en el examen? Vino en un examen hace 3 semestres, creo. ¿Qué tienen ustedes como arma para saber que están haciendo bien las cosas? Ustedes saben que la CES se transforma en una Cobb-Douglas cuando Rho tiende a cero. Y bueno, si esto tiende a cero, vean que les quedaría la misma tasa marginal de sustitución que encontramos con la Cobb-Douglas que habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, sí no afectaría ese ROP ponderando porque se cancelaría arriba y abajo, entonces sería la misma tasa marginal de sustitución. Ajá, en efecto, digamos, lo que yo le dije es que en general uno no es que siempre lo pueda hacer, porque si ese RO fuera el caso de complementos perfectos, usted estaría elevando al infinito y tendría que corroborar que se estén cumpliendo que se esté cumpliendo esto, que no se va a cumplir porque estrictamente hablando los complementos perfectos no tienen
por decirlo así, una tasa marginal de sustitución subjetiva totalmente definida. ¿Por qué? Porque ni siquiera son funciones diferenciables. Entonces la utilidad marginal que usted obtiene no es la misma que obtiene acá, que es sacando una derivada parcial. Sí, entonces es una transformación válida siempre y cuando usted sea explícito o le sean explícitos en el ejercicio de que ρ no es infinito o infinito negativo, que dependiendo de cómo se modelan los parámetros puede ser uno u otro. Sí. Pero sí, si no le cambia la tasa marginal de sustitución, entonces no va a tener problema. Sí, entonces bueno, esto lo tiene que igualar a la relación de precios. Ok, bueno, esto va a ser cierto, sí, solo sí. XK entre XJ elevado a la ρ más 1 es igual a PJ por alfa J, alfa sub J, perdón. No, alfa sub K, sí, alfa sub K entre alfa sub J. Okay. Bueno, ya está a ser cierto, sí, es solo sí. X sub K entre X sub J es igual a uno entre ρ más 1, ok. Y es cierto, sí, solo sí, xk es igual a xj por p sub k, p sub j, alfa sub k entre alfa sub j a la 1 entre ρ más 1. Ok. Sí, y vean que ¿cómo se llama? Que si ρ fuera igual a 0, es la misma condición de optimalidad que habíamos encontrado para la Cobb-Douglas. Okay. Entonces, bueno, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inyectamos en la condición de no saciado. Okay. Y bueno, entonces esto implicaría que M sea igual a la sumatoria de K igual 1 hasta N. Marco, ¿qué se hizo el P de sub K? Tiene toda la razón esto, lo dejé perdido. Muchas gracias. Listo, ahí está. Sí, por si alguien no lo vio, acá dejé perdido el P sub K. No fue que se cancelaba ni nada, pero ahí ya lo arreglamos. Muchas gracias por decir. Entonces, bueno, nos queda que si inyectamos X sub K acá, nos queda X sub J por P sub J alfa sub K entre alfa sub J P sub K de 1 entre ρ más 1, ¿ok? Y que, bueno, ustedes pueden sacar acá el X sub J de la sumatoria y por lo tanto les va a quedar que X sub J, el consumo marshalliano óptimo, sería M entre la sumatoria de K igual 1 hasta N y acá no lo duden, pueden sacar P sub J entre alfa sub J a la 1 entre ρ más 1 sin ningún problema. Nada más que bueno, un consejo muy sabio que me dio a mí mi asistente cuando yo llevé el curso
Pues, si no ocupa derivar después este resultado, si no ocupa hacerle un manejo posterior que le serviría más tenerlo ordenado, déjelo todo hasta un punto donde usted se sienta seguro. El que esté desordenado no quiere decir que sea menos cierto. Acá ustedes pueden sacar esto, pero si no lo necesitan, no hay, no hay motivo para hacerlo. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo están seguros ustedes de nuevo de que esto que tienen acá en efecto lo hicieron bien? Si ustedes evalúan en rho igual 0, entonces ¿qué pasa? Que se cancela P sub K. Acá sacan P sub J entre alfa sub J a factor común. Esto tiende a 1, porque como están definidos los parámetros, y les queda alfa sub J entre M sobre P sub J. Ok, sí. Entonces, así además de que están seguros de que lo están haciendo bien, demuestran por construcción que se comportan del mismo modo una y otra función cuando el rho tiende al parámetro establecido. ¿Por qué? Porque cuentan con el mismo argumento de maximización. Igual la demostración por construcción es como la menos elegante de todas muchas veces, aunque por lo general es la más intuitiva de todas. Sí, igual para que lo vayan analizando, para el segundo examen, perdón, para la segunda tarea, piensen en cómo sacar este límite, el límite de esta función cuando rho tiende a 0, porque estaba pensando ponerles eso como la opción de puntos adicionales. Entonces sí, vayan meditando cómo sacar el límite para demostrar que esto en efecto es una curva. No les digo que es para esto de una vez, porque como les había comentado en la primera sesión, la CES tiene mucho más peso en producción por el propio concepto de elasticidad de sustitución. Pero sí, bueno, no sé si alguien tiene duda con esto. Sí. Bueno, parece que no. Entonces, tal vez vieron el video de las condiciones de KKT, que yo les dije como que si veían el video, que fueran meditando en cómo se hace una función de cómo se resolvió una función de utilidad. Entonces, bueno, vamos, una función de utilidad en concreto. No era ni tarea ni mucho menos, ustedes saben, pero sí como para que la fueran pensando. Pero antes de eso vamos a ver cómo una forma generalizada, que también sale mucho en los exámenes. Okay. Sí, ¿qué pasaría si ustedes tienen una función tipo complementos perfectos, proporciones fijas o de Leontief, pero para n variables? Okay. Okay. Ok, muchas gracias. Y sí, bueno, en esta ya seguro pensaron
seguro pensaron, pero en esta no se puede usar KKT porque sencillamente es una función no diferenciable. Entonces, ¿cómo, de qué me serviría a mí tener un lagrangiano que la derivada no está? Entonces, sí, en efecto, estas se resuelven un poco más intuitivas. Entonces, para eso nos devolvemos al caso en que n es igual a 2. Y el gallo de expansión. Okay. Sí. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasaría acá? El gallo de expansión no sí. ¿Cómo serían las curvas de nivel o curvas de indiferencia? Okay. Son así. Siempre. Okay. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponga usted la función, perdón, la restricción presupuestaria que apetezca. Acá, esto está lleno de curvas de indiferencia por todo lado. Y eso es por una propiedad que usualmente se conoce como no saciedad local estricta, que bueno, formalmente lo que se refiere es que, digamos, en el vecindario de cualquier canasta, siempre hay ¿cómo se llama? Siempre hay una canasta muy próxima a ella que es preferida. Entonces eso lo que les quiere decir a ustedes es que las curvas de indiferencia, primero, cubren toda esta porción del plano, todo este cuadrante, perdón, en n igual 2, cubren todo el cuadrante, porque usted siempre va a encontrar un punto que es preferido. Y el hecho de que se encuentre en el vecindario, es decir, a una diferencia diminuta, a lo que les hace referencias es dos cosas. La primera es que van a ser delgadas, por decirlo así, las curvas de indiferencia. Y la otra es que siempre va a haber curvas de indiferencia arriba y abajo de otras. Okay. Entonces sí, busquen ustedes la restricción presupuestaria que quieran. Este análisis va a ser válido. Digamos que ustedes consumen en un punto acá. Ya no se ve. Okay. Sí, suponiendo que consumen ustedes acá. ¿Tiene sentido consumir acá? No, porque ya a partir de, si usted se excede de este punto, ya sea para acá o para acá, no tiene sentido consumir más, porque la utilidad marginal es cero. Usted está gastando plata por gastarla cuando no puede estar más satisfecho. Usted solo está más satisfecho si consume más de los dos bienes. Es decir, si tiene la posibilidad de consumir acá, la posibilidad de consumir acá. Okay. Entonces, y por eso mismo es que a esta función, además de llamársele complementos perfectos, se le llama función de proporciones fijas. ¿Okay? Porque lo racional para usted, en la mayoría de los casos, en todos los que sean como este, es consumir sobre la senda de expansión, es decir, consumir donde se forman esta clase de tipo tangencias entre restricción presupuestaria y curva de indiferencia. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted consume cuando ambos se igualan.
¿Y qué les va a pasar a ustedes acá? Les va a pasar exactamente lo mismo. Todos tienen que igualarse. ¿Por qué? Porque si ustedes no igualan cada uno, de modo que todos los argumentos que tienen acá metidos sean el mínimo, porque todos son iguales, usted va a seguir subiéndole consumo a alguno de los bienes, pero el mínimo, lo que a usted de verdad le importa, va a seguir siendo el mismo. Entonces, lo único racional que puede hacer nuestro agente es consumir cuando se equiparen todos los términos, cuando se equiparen todos los términos. ¿Okay? Y bueno, si nuestro consumidor va a hacer eso, entonces quiere decir que si tomamos cualesquiera J y K, van a satisfacer esto. ¿Okay? Sí, y si satisfacen esto, ustedes pueden despejar una en términos de la otra. Vean que sí, que es lo que les comentaba. Digamos, para ustedes sí seguro van a pensar que bueno, que cómo es que el acceso usted pasa esto, cuando en efecto esto ni siquiera tiene tasa marginal de sustitución y puede cambiar. Digamos, hay un modo de hacerlo por construcción, que es acudiendo al propio concepto de elasticidad de sustitución. El otro es ver que siempre los argumentos de maximización son el mismo cuando usted saca el límite, tanto en la Hicksiana como en la Marshalliana. Pero bueno, para quienes les interesa, tal vez vieron una película que se llama El hombre que conocía el infinito, que es de un matemático que se llama Ramanujan. Bueno, los maestros de él, que fueron Littlewood y Hardy, descubren una propiedad que tienen cierta clase de funciones cuando sus parámetros tienden al infinito negativo. Y bueno, Arrow, que junto con Solo y demás colaboradores fueron los que formularon las CES, emplean esa propiedad. Pero sí, entonces X sub K sería alfa sub J por X sub J entre alfa sub K. ¿Okay? Entonces, si ustedes ya tienen cuál es la relación óptima de consumo, ustedes pueden inyectarla en la restricción presupuestaria, que de nuevo el modo de descubrir si esto se cumple con o sin desigualdad es de nuevo un poco más intuitivo. Se cumple con igualdad, es decir, usted gasta todo su ingreso cuando la utilidad marginal es positiva, pero la utilidad marginal es positiva solo cuando usted está consumiendo en esta senda de expansión. ¿Por qué? Porque si usted se extiende para otro lado, la utilidad es nula. Entonces, si usted está consumiendo en su óptimo, entonces la condición se satisface con igualdad y puede inyectar que P sub K por alfa sub J por X sub J entre alfa sub K tiene que ser igual al ingreso. ¿Ok? Esto es cierto, sí, solo si M es igual a alfa sub J por X sub J por la sumatoria de K igual 1 hasta M de P sub K sobre alfa sub K. ¿Ok? Y por lo tanto, el consumo óptimo marshalliano es igual a M entre alfa sub J sobre la sumatoria de K igual 1 por P sub K entre alfa sub K. ¿Ok? Sí, entonces
de ahí es de donde obtienen, perdón, de ahí es de donde obtienen ustedes el consumo óptimo de una función de complementos perfectos. No sé si alguien tiene dudas, o si no, ya para pasar al último ejemplo. Profe, ¿Sí? porque es que la suma queda en términos de K, la de M. Porque acuérdese que I, J, K, T, cualquier letra que usted le apetezca, no es más que un subíndice. A fin de cuentas, la suma de todos los I's tiene que ser igual a la suma de todos los K's, porque está acá y acá no está excluyendo a ninguno. Entonces puede hacerlo así. No sé si es claro o no. Si no le quedó claro, me dice y lo Sí, bueno. está bien, gracias. Ok, perfecto. Ok, y bueno, entonces, ¿qué más tendríamos por acá? Ok, nada más sí, para estar seguros, la marshalliana, de la CES era ya ahí simplificar. Okay. Entonces, si ustedes lo que tienen es que el límite de la marshalliana de la CES, cuando ρ tiende a menos infinito, esto acá se vuelve 1 entre menos infinito, entonces esta expresión se vuelve 0 y esto desaparece. Esto que ustedes tienen acá también se vuelve 0, ¿okay? Porque es 1 entre 1 más ρ. ¿Okay? Y esto acá es menos infinito sobre 1 más menos infinito. Pero bueno, son polinomios del mismo grado, entonces esto a fin de cuentas a lo que tiende es a 1, y por lo tanto les queda que m sobre, les queda que esto tiene que ser igual a m sobre la suma de los precios. ¿Okay? Y si acá resulta que alfa sub i es igual a 1 para todo i, acá bueno, ya no lo voy a indicar. Ya ustedes saben a dónde pertenece. Entonces, esto de acá, vean que se vuelve m entre la sumatoria de los precios. ¿Okay? Entonces, sí, la CES la CES se comporta como la función de complementos perfectos, pero la estricta, digamos, la que ni siquiera tiene estos parámetros acá. ¿Okay? Bueno, que los tiene iguales a 1. Sí, entonces, bueno, ya el último ejemplo para dejarlos en paz.
Eh, bueno, esto... Marco, espera, ¿puedes no borrar la última parte que escribiste, porfa? Ah, sí, claro. Gracias. Nada más voy a volver hasta acá. Bueno, ya para terminar, digamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora es maximizar el placer dado que tenemos recursos limitados. Ese fue el enfoque de Marshall y de Walras en épocas distintas, claro, y por eso bueno, se llama demanda marshalliana, demanda ordinaria, demanda de Walras. Pero hay una aproximación al fenómeno distinta que es la demanda higksiana. Que bueno, que la demanda higksiana es minimizar con respecto al consumo de todos los bienes, minimizar el gasto necesario que hay que hacer sujetos a alcanzar un mínimo nivel de utilidad. Okay. Esa es la aproximación de Higgs. Bueno, Higgs, ustedes seguro se acordarán de la compensación de Higgs y la compensación de Slotsky. Acá no vamos a hacer eso porque es imposible graficar dimensiones tan elevadas como las que estamos considerando, entonces no se preocupen, no van a tener que hacer ese dibujillo espantoso de nuevo. Pero sí, vean que de ahí viene el hecho de que a la demanda resultante de este problema de optimización se le llama demanda compensada. ¿Por qué? Porque Higgs tiene dos obras fundamentales. Una es el señor Keynes y los clásicos, que es de donde sale el modelo ISLM, y la otra es Valor y Capital, que es de donde sale un tercio de este curso. Sí, Higgs era un tipo increíble, no lo conocí. Pero sí, Higgs era un economista impresionante, entonces mucho de lo que vemos acá viene de ese libro que hizo él. Pero bueno, sí, entonces se acuerdan que Higgs compensaba para que usted llegara a la misma curva de indiferencia. Y Slotsky compensaba para que usted llegara a la misma restricción presupuestaria. Entonces, la demanda compensada es precisamente eso. Cómo tiene que comportarse el individuo con relación a los precios para poder alcanzar un mismo nivel de utilidad. Y sí, entonces, bueno, para introducirles cuál es el sentido teórico de esto. Entonces, veamos el ejemplo, que es aquel que yo les había dicho del video. Este va a ser, creo que la última vez en que algebraicamente, digamos, nos refiramos a una función en dos bienes hasta el tercer examen. No es minimizar la utilidad. Es minimizar el gasto sujeto a que sujetos a esa función de utilidad que tenemos ahí. Entonces, sí. Antes de avanzar, algo que les puede resultar curioso es que se puede demostrar por algo que se llama los teoremas de dualidad en el problema del consumidor, que a fin de cuentas usted puede sacar una demanda de Slotsky también, una demanda compensada de Slotsky.
pero al final resulta que la demanda compensada de Higgs y la demanda compensada de Slotsky tienen la misma pendiente. Entonces, a fin de cuentas, aplicar un método u otro de compensación formalmente tiene muy pocas diferencias. Y entonces, lo que ustedes vieron lo que todos vimos para el primer parcial de microondas es más que todo una apreciación teórica, pero que en la práctica no tiene mucha fuerza, ni siquiera fuerza intuitiva. Pero sí, entonces, bueno, esta función de utilidad, ¿cómo es que se nos va a comportar? Entonces, acá tenemos Y y acá tenemos X. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el radio de expansión? El radio de expansión es cuando X menos Y es igual a Y menos X. ¿Okay? Perdón. ¿Okay? Y bueno, esto es lo mismo que cuando X es igual a Y. ¿Okay? Entonces, cuando Y es mayor a X, perdón, cuando Y es mayor a X, ¿cuál magnitud es más grande? Es X menos Y. ¿Okay? Y bueno, esto es cierto si y solo si Y es igual a X menos U. ¿Okay? Que X es igual a X menos U, ¿qué les dice esto? Que no es ¿cómo se llama? No es así la L aquella que tenemos con las de Leontief de siempre, sino que es una recta. ¿Okay? Y por acá vamos a tener otras más. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa acá? Por supuesto, también va a haber una cuando Y sea, perdón, cuando Y sea igual a X. ¿Sí? Sí, va a haber una cuando Y sea igual a X. Entonces, está sobre el radio de expansión. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando X es mayor que Y? Entonces, el mínimo es, y por ende la utilidad, es Y menos X. ¿Ok? Y bueno, esto va a ser cierto, sí, solo si Y es igual a U más X. ¿Ok? Que eso, de nuevo, es otra recta. ¿Ok? Sí, entonces, bueno, ahí, ¿cuál es el consumo óptimo para nuestro individuo? Vean ustedes que cuando Y es mayor que X, la utilidad es X menos Y. Entonces obtienen utilidad negativa, están infelices. Y acá, cuando X es mayor a Y, la utilidad es Y menos X. Entonces también tienen utilidades negativas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro consumidor racional? Va a consumir sobre el radio de expansión, porque es la máxima utilidad que puede obtener, que es cuando X es igual a Y y por lo tanto los dos términos son iguales a 0. Es decir, el máximo utilidad que puede obtener es 0. ¿Okay? ¿Okay? Y bueno, consumiendo de los dos bienes en la misma cantidad, en efecto, la utilidad va a ser 0, que es el máximo que puede alcanzar. Pero su objetivo es llegar a ese nivel de felicidad con el mínimo gasto posible. ¿Y cuándo obtiene el mínimo gasto posible? Cuando consume 0 de los dos bienes. ¿Okay? Entonces sí, eso es lo que hace. Él dice, si de por sí voy a ser infeliz, entonces mejor lo hago con buenos ahorros. Entonces, sí, esto es ¿para qué voy a gastar yo mi ingreso? Va a ser desperdiciar plata para algo que me va a hacer infeliz. Es como si él fuera y comprara, no sé, comprara basura o veneno directamente. Es
Entonces sí, la solución para el consumidor, su demanda hicksiana, perdón, de X es igual a su demanda hicksiana por Y, que es igual a consumir 0 unidades, sin importar cuál sea la restricción presupuestaria. Vean que pueden tener ustedes una restricción presupuestaria así, que a pesar de que pueda consumir acá, y para que va a consumir cantidades positivas si no le gusta nada. Entonces minimiza su gasto consumiendo cero. Y sí, ya ahí los dejo tranquilos por hoy. Bueno, eso fue todo. No sé si alguien tenga dudas. Yo tengo una duda. Digamos que yo gasto ambos bienes, o sea, consumo ambos bienes cero porque la utilidad es cero. Ajá. Ok, gracias. Ajá, ok, con gusto. ¿Por qué cero? Porque también así minimiza el gasto necesario para llegar a este nivel de felicidad. Marco, disculpa. Sí. Vieras que no sé si es súper básico, pero a mí nada más vi todo el procedimiento, pero nada más no entiendo por qué la M al final de todo ejercicio que pones, por ejemplo, ahí abajo sale X sub J con exponencial M es. Nada más para entender. Este es un subíndice y este es un supraíndice. Es porque es la demanda marshalliana. Acá Ya, puse ok. H porque es la hicksiana. Ok, súper, sí, es lo que ocupaba. Muchas gracias. Ok, con gusto. Gracias, Marco. Con gusto, hasta luego, gracias. Gracias, Marco. Luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Marco. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias, Marco.